Lectura del libro de la sabiduría. Amad la justicia los que juzgáis la tierra. Pensar rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle, porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él. Pues los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder de Dios, puesto a prueba, rechaza a los insensatos. En efecto, en alma fraudulenta no entra la sabiduría, no habita en cuerpo sometido al pecado. Pues el Espíritu Santo que nos educa huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir la iniquidad. Palabra de Dios. Pensad rectamente del Señor, dice el autor del libro de la sabiduría. Estos versículos que hemos leído son el principio del libro. En el capítulo primero hemos leído los 5 primeros versículos. ¿Qué significa, para empezar, pensar rectamente del Señor? ¿Qué significa esto en primer lugar? Pues significa, entre otras cosas, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, que todo concurre para el bien de los que buscan a Dios, para el bien de los que aman a Dios. Incluso lo que te pasó la semana pasada tan trágico en tu vida, Dios de ahí va a sacar el bien. Y lo que te pasó hace un año también. Y lo que te ha pasado hoy también. Esas cosas que, digamos, el espíritu del mundo de Satanás te interpreta como castigo, como desgracia, como me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, la mala suerte, el mal destino. Ya cuando entramos en tarot y cosas de esas, que es lo más pernicioso que un alma puede tener, a la luz de Dios todo se convierte en bien. Pero para eso hace falta pensar rectamente del Señor, pensar que Dios quiere tu bien, que Dios, cuando manifiesta su voluntad sobre ti, no es para mandar sobre ti, que Dios, cuando manifiesta su voluntad sobre ti, no es para tenerte sometido, no es para decir aquí mando yo. No, esto los hombres de la tierra sí lo hacemos. Los hombres de la tierra sí hacemos esto, aquí mando yo, pero Dios no. Dios no dice ni hace esto. La voluntad de Dios siempre termina en bien para nosotros. Entonces, aunque no la entendamos, porque es normal no entenderlo, es normal no entenderlo, por lo menos al principio, al menos nos agarremos a pensar rectamente del Señor. Que al final, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Y acordaos que amar y buscar comparten significado en la Escritura. El que ama busca y el que busca ama. El que no ama deja de buscar, el que no busca deja de amar. Las cosas son así de claras. Porque en alma fraudulenta, el hombre que entra en el engaño, que está continuamente dudando de Dios, hay Dios como que le limitamos, como que atamos a Dios para que actúe, ¿no? Con sencillez de corazón buscarle, con sencillez de corazón. No le puede buscar a Dios un sabelotodo. Los fariseos, ¿cuál era el problema que tenían? Que era un sabelotodo. A nivel de ley, a nivel de moral, a nivel de todo, era un sabelotodo. Ellos sabían lo que tenían que hacer, no Dios. Y aunque viniera lejos de Dios para decir que la voluntad de Dios era otra, ellos se lo sabían todo. Lo único que no sabían es que eran pecadores. Y aún así Dios les perdonó. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso lo viene haciendo de generación en generación, y hoy también, en esta nuestra generación, lo hace con nosotros. Que el pecado, al final de cuentas, no es otra cosa que saber más que Dios. El pecado no consiste en otra cosa más que en esto, en
creer que sabemos más que Dios a la hora de construir nuestra vida y nuestra felicidad. Pues con sencillez de corazón, buscad. Con sencillez de corazón. Esta sencillez de corazón de los cuales nos habla el salmista, en este salmo que tanto nos gusta a esta comunidad, porque tantas veces ha venido en nuestra ayuda este salmo, ¿os acordáis, no? No está inflado, Dios mío, mi corazón, ni mis ojos subidos, mis ojos no son altaneros, leéis el diurnal, ¿no? Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, más altos que los ojos de Dios, más altos que los ojos de Dios. No he tomado un camino de grandezas, ni de prodigios que me vienen anchos, me vienen grandes. Si me has hecho para ser pequeño, ¿por qué quiero yo estas cosas de grandezas? Si nadie me va a hacer más grande que tú, si me vas a hacer a tu altura, Señor. Pero para hacerme a tu altura, lo primero que quieres es que yo pueda caber en tus manos, que sea lo suficientemente pequeño, lo suficientemente anahuín como para caber en tus manos. No, mantengo mi alma en paz y silencio, como un niño destetado, recién comido. ¿Cómo hemos terminado hoy los laudes? Como niños destetados, así hemos terminado. Hemos terminado nuestros laudes hoy a las 11 de la mañana como niños destetados en brazos de Dios. Aquí tenemos una de las lecturas, digamos, que con más claridad, con más fuerza, se manifiesta a Dios como madre, ¿no? Como niños destetados nos hemos quedado hoy nosotros después de los laudes. Como niño destetado está mi alma en mí. Esto es buscar al Señor con sencillez de corazón. Él nos tiene preparado cada día nuestro alimento. Y en cierto modo, aparte de que la interpretación eucarística, por supuesto que sí, esto de los laudes tiene que ver con el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Porque así enseñó Dios al pueblo de Israel a rezar los salmos cada día. Solo que se quedaron con la oración mental, nunca la llevaron al corazón. No. Y así como Dios nos está enseñando a nosotros a amanecer, a empezar cada día nuestro trabajo destetados, o sea, bien alimentados, ¿no? Y esto nos hace profundamente niños, profundamente pequeños, cuando te das cuenta que ese alimento no te lo has buscado tú. Dios te lo ha preparado a ti en esa mañana concreta y al día siguiente. Eso nos hace muy pequeños delante de Dios. El problema, como digo, de Israel es que como sabemos más que Dios, como sabe más que Dios, como no hay esta sencillez del corazón, como somos un sabelo todos, entonces tenemos la tendencia natural, esto es terrible, de resistir al Espíritu Santo. Mirad, resistir a la voluntad de Dios es resistir al Espíritu Santo. Resistirnos a la palabra de Dios que Él nos va partiendo y manifestando, eso es resistirse al Espíritu Santo. Y esto fue lo que dijo Esteban, del cual hablamos ayer, que significa corona, aquel que nos enseñó a llamar a Dios como testigo y ya no se defendió, dejó que Dios testificara a su favor. Y Dios lo consideró digno de entrar en el reino de los cielos porque vio los cielos abiertos. Bueno, os acordáis de ayer, ¿no? Pues ahora, que a un cierto momento Esteban hace una catequesis fortísima de por qué Jesucristo es realmente el Mesías, el Hijo de Dios, pero una catequesis fortísima partiendo, digamos, de memoriales de fe que Israel ha vivido prácticamente desde su nacimiento. Empieza hablando desde Abraham y va siguiendo todos los padres de Israel, los profetas, etcétera, Moisés, todo eso y tal, y se da cuenta de que son incrédulos, se ve en la cara, que no. Se ve que les arde el corazón, los ojos, los oídos, a por él, y dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Lo contrario de tener oído abierto. Tienes el oído incircunciso. Por eso la mente se te queda solamente, la palabra se te queda en la mente para decir que sabes mucho, incluso para lucirte delante de los demás.
incluso para lucirte delante de los demás, en un grupo por aquí, no sé yo dónde y tal, pero ¿cuánto sabes, no? Incircunciso de corazón y de oídos, vosotros siempre le resistís al Espíritu Santo. Esto para decir que esto es lo contrario de la sencillez del corazón. Al final de cuentas, la herencia que tenemos de Adán y Eva es esta. Adán y Eva reciben una palabra de parte de Dios. Mirad, este árbol de la vida no lo toquéis, porque yo mismo voy a coger los frutos del árbol de la vida y os voy a ir a dar comiendo. Eso no lo toquéis, todo lo demás que queráis. Pero Adán y Eva prefirieron su palabra interior a la palabra de Dios. Esa palabra interior suscitada por Satanás, como a nosotros. Tenemos una palabra de Dios. También el Padre Antonio, sí, hombre, sí. También San Francisco la tuvo, sí, hombre, sí. San Daniel Comboni también la tuvo, sí, cualquiera. San Ignacio, cualquiera. Tenemos todos esta palabra interior para oponer, no tanto a Dios, porque eso nunca nos atreveremos, pero somos tan necios bíblicamente hablando, que no nos damos cuenta de cuando ponemos nuestra palabra a la palabra de Dios, nos estamos oponiendo directamente a Dios. Somos tan necios que el demonio da la impresión de que no nos caigamos en cuenta de ese enfrentamiento frontal, ¿no? Entonces Adán y Eva enfrentaron a Dios. Su palabra interior proclamada por el demonio. No necesitáis a Dios. Tú serás tu propio Dios. Seréis como dioses. Todo el pecado va por ahí. Mirad la astucia del demonio. Es astuto. Porque no les dice a Adán y Eva, Dios no existe. Porque saben perfectamente que Adán y Eva dijera, sí, sabemos que existe. Entonces por ahí no va a entrar nunca. Va a decir, Dios existe, pero no le hagáis caso. Tú serás tu propio Dios. Seréis como dioses, ¿no? Entonces vieron que era ese fruto que ellos cogían por sus propias manos, era su propia sabiduría. Excelente para lograr sabiduría. Eso es. Excelente para lograr sabiduría. Por decir un caso nada más de nuestros tiempos. Cada año que pasa se hacen leyes más duras, más restrictivas, acerca del maltrato de la mujer, pensando acabar con el problema. Pensando que con leyes más duras, y un día podrán hasta poner incluso la pena de muerte, pensando acabar con el problema, con leyes muy sabias, emanadas de la justicia y a su vez del clamor popular. Cada año aumentan más. Porque esa sabiduría no te contiene. Sin sabiduría interior no da rienda suelta a todas sus violencias, a todas sus lujurias, a todas sus soberbias, a todas sus iras. Sin la sabiduría interior. Porque nada puede frenar los demonios desatados en el corazón del hombre. Y aunque las leyes lleguen un momento a decir que hay cadena perpetua e incluso pena de muerte, esto irá aumentando porque estamos queriendo erradicar a Dios de nuestra sociedad. Y nos deja a merced de nuestras obstinaciones, que es mucho más fuerte que los instintos. O mejor dicho, van juntos, ¿no? Cada año. Un año son 30, después son 35, después 40. Los políticos echan los cacharros a la cabeza unos a otros, cuando el problema es solamente uno. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si ya matáis la vida en el vientre de la madre, que eso escandalicéis ahora, os rasgáis las vestiduras por lo que está pasando. Falta la sabiduría de Dios. Y si no la ponemos nosotros, ¿quién la va a poner? Porque es el encargo que Dios nos da. Los discípulos del Señor no estamos para pegar sartenazos a las tinieblas, sino para encender luces en las tinieblas. Que hay gente que piensa que el cristianismo militante es ir por ahí pegando sartenazos, que no. Que Jesucristo se dejó pegar los sartenazos, que es diferente, y fue así como se encendió la luz. Estamos llamados a encender luces en las tinieblas, no a pegar sartenazos, porque quedamos en el vacío y no arreglamos nada. El problema de Adán y Eva es que dejaron a Dios con la palabra en la boca, con sencillez corazón, buscadle. Dejaron a Dios con la palabra en la boca.
Y vendrán los profetas, vendrán, sí, todos estos hombres enviados por Dios en el Antiguo Testamento, diciendo, apreciad la llamada que tenéis. Habéis sido llamados para llevar la luz a todas las naciones. Israel entendió esto, que habéis sido llamados como el pueblo de la luz, hablo ya del Antiguo Testamento, para llevar la luz a las naciones. Y en el seno de Israel nació la luz de las naciones, que es Jesucristo. Y no se enteraron. Mirad la astucia criminal del demonio. Estos hombres no dejaron de rezar, no dejaron de ayunar, no dejaron de dar limosna. Pero como se lo sabían todo y eran más inteligentes que Dios, y no se abrieron a su voluntad, que se va manifestando progresivamente, rechazaron a aquel por el cual el pueblo de Dios fue creado y elegido. Hasta esta brutalidad llega la astucia de Satanás, por el que estar muy alerta siempre, ¿no? Lo digo por mí también, ¿no? Mirad lo que dice el libro de la sabiduría acerca de esta vocación de Israel. Cuando hace el comentario el autor del libro de la sabiduría de por qué cuando Israel, es liberado de Egipto, previamente hubo las 10 plagas, como os acordáis. Una de las plagas es que Egipto se quedó en oscuridad, en tinieblas, mientras que en las casas de los israelitas seguía habiendo la luz, y nadie sabía por qué. Y aquí va hablo de la luz del sol, no de luz de velas. La luz del sol a las 12 de la mañana había luz en las casas de los israelitas y no había luz en las casas de Israel, de Egipto. Y era una catequesis fortísima para la posteridad, para nosotros también. Y dice, entre tanto, dice, aunque a sí mismos eran pesados las tinieblas, y luego el capítulo 18 da el vuelco. Entre tanto, para tus santos, llama a los elegidos, les llama santos. Porque son sinónimos, santo y elegido. ¿Qué creéis, que santo es impecable? No. Santo y elegido son sinónimos en la Escritura. Dios los llama para Él. Eso se llama santificar, significa separar para Él. Para a su vez volverlos al mundo con una misión. Es preciosa nuestra vocación como discípulos. Entre tanto, para tus santos había una grandísima luz. Los egipcios que oían su voz, aunque no distinguían su figura, les proclamaban bienaventurados por no haber padecido ellos también. Les daban gracias porque agraviados no se vengaban. Mirad cómo ya se anuncia el sermón de la montaña ya en el Antiguo Testamento, Y les pedían perdón por su conducta hostil. En vez de tinieblas diste a los tuyos una columna de fuego, guía a través de rutas desconocidas. Es cuando los condujo por el desierto, ¿no? Bien merecía verse de luz privados y prisioneros de tinieblas los que en prisión tuvieron encerrados a aquellos hijos tuyos, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley. Pone ley con mayúscula. Ya sabéis cuál es la traducción. La luz incorruptible de tu palabra, que tiene un nombre, Jesucristo. Mirad la misión de Israel. Esta fue la misión de Israel. Y su soberbia les impidió entender la misión e incluso rechazarla. Porque la soberbia puede con todos los buenos propósitos. La soberbia vence y aplasta todos los buenos propósitos. Bien merecía verse de luz privados y prisioneros de tinieblas aquellos que en prisión tuvieron encerrados a aquellos hijos tuyos, ¿no? El sometimiento, la esclavitud de Israel en Egipto, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley, la luz incorruptible de la palabra. Siempre que veáis la palabra ley con mayúscula, se refiere a la palabra de Dios, a Dios palabra, ¿no? El profeta Baruch es mucho más explícito. Y esto sí, yo quiero que cada uno de nosotros, o en este momento, en esta lectura María, la leamos, escuchemos esta lectura a la luz de lo que hemos recibido de Dios, la vocación para ser discípulos, si no, no estaríamos aquí. Nadie ha venido aquí por casualidad. Nadie.
sino porque hay un proyecto de Dios sobre ti para ser discípulo, ser discipulado. Pues cuidado, porque esto es bueno leerlo. Dice, ella habla de la palabra. Es el libro de los preceptos de Dios, la ley, mayúscula, que subsiste eternamente, la palabra que subsiste eternamente. Y vendrá Juan y dirá, empezará el prólogo del Evangelio, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, en ella estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. ¿Os acordáis, no? Pues ella, la palabra, es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Pasan los hombres, pasan los gobiernos, pasan los estados, pasan los artistas, pasan los grandes de este mundo, la palabra permanece firme siempre, dando vida, continuamente. Como en este momento. Es la palabra dando la vida, no solamente a vosotros, también a mí. Todos los que la retienen alcanzarán la vida, retener la palabra. Como María, que retuvo la palabra. Los que la abandonan morirán. Vuélvete, Israel, y abrázala. Camina hacia el esplendor bajo su luz. No des tu gloria a otro, la gloria de tu llamada. No la des a otro. La gloria de tu elección. Israel no se enteró. Y la gloria de la elección pasó a la Iglesia, a partir de la luz del mundo, que es Jesucristo. Y como esto puede ocurrir a nivel personal, la palabra es muy fuerte. No des tu gloria a otro. Esto es Baruch, capítulo 4, del 1 en adelante. Ni tus privilegios a nación extranjera. Felices somos, Israel, pues lo que agrada al Señor se nos ha revelado. Esto es una de las cosas bellísimas de la palabra. ¿Cómo agradar a Dios? Y vas a preguntar por aquí, pero en la palabra de Dios, abre la palabra de Dios. Y ahí te va a decir Dios cómo le vas a agradar a Él. Eso no quiere decir que no tengas tu director espiritual, no estoy diciendo eso, pero ¿me entendéis? Todo, la matriz, la fuente para saber cómo podemos agradar a Dios, es siempre la palabra de Dios. Y en el contexto en que estamos, a partir de la encarnación, por supuesto, el Evangelio, porque el Evangelio está toda la Escritura. Ya habéis visto que en los Salmos continuamente hace una referencia a la vida de Jesucristo, a los Anahuim, a la vida de Jesucristo. Ya habéis visto, ¿no? Son inseparables, ¿no? Pues este pueblo, pues eso, justamente por esta falta de sencillez de corazón, dio su gloria a otro pueblo, que es la Iglesia. Dio su elección, porque cambiaron el Dios vivo por un Dios mudo. Cambiaron, lo dice con más fuerza todavía, el salmista, cuando dice, en el traslado del desierto, desde la salida de Egipto, que ya habían visto todas las obras portentosas que Dios había hecho con ellos. Ya no se trata de un Dios creador que hizo el sol, la luna, no, las que había hecho contigo, con ellos. Y ellos fueron testigos de lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había liberado, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo los había ido manteniendo con pan, etcétera, el maná, a lo largo del desierto, el agua, todo. Y aún así, dice, en Horeb se fabricaron un becerro y se postraron ante un metal fundido, el becerro de oro, ¿os acordáis, no? Cambiaron su gloria, la gloria que Dios les había dado como hijos, la gloria que Dios les había dado como pueblo elegido, lo cambiaron por la imagen de un buey que come hierba. Es terrible. ¿Se puede llegar a esto? Se llega. ¿Sabéis por qué se llega? Porque de la misma forma que Jesús dijo a aquellos adúlteros que querían apedrear a la adúltera, fariseos y adúlteros porque servían a un Dios que no era el Dios vivo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Creo que ahora podríamos decir lo mismo. El que nunca haya comido hierba de este becerro, que tire la primera piedra. Todos la hemos comido. Todos en un momento de nuestra vida, de una forma o de otra, hemos cambiado la gloria de Dios por este becerro que come hierba, que es imagen del servicio al dinero. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué es la imagen del servicio al dinero? Paloma, no me digas que no, que me desilusiona, que me da un sincope me da, no lo sabes, ¿no? Bueno, el sincope para después de comer, ahora no.
Porque el becerro fue hecho con aquello que Dios les había regalado al salir de Egipto. ¿Qué le regaló? Hizo que los egipcios se quitaran sus anillos, sus brazaletes, y se los dieran a ellos para salir cuanto antes, porque era una peste inaguantable. Sabía que Dios estaba con ellos. Sabía que Dios estaba con ellos, y para salir les dieron los anillos y los brazaletes y tal. Bueno, pero en un cierto momento, como Moisés tardaba de bajar del Sinaí, se construyeron ese becerro con lo que Dios les había regalado, con los anillos, los brazaletes, las pulseras, que los egipcios les habían dado por permisión de Dios. Se hicieron el becerro de oro. Y dijeron: tú eres Yahvé, tú nos sacaste de Egipto. Tú eres Yahvé. No dijeron Dios con minúscula. Tú eres Yahvé, tú nos has sacado de Egipto. ¿Se puede llegar a esto? Pues ya hemos llegado, así que no os hagáis la pregunta. Lo hemos hecho muchas veces. Lo hemos hecho muchas veces. No os hagáis esta pregunta. Esta pregunta se les hace los fariseos. Un hombre que quiere ser discípulo, una mujer que quiere ser discípula, y aparte de la besa que, aunque sea inconscientemente, lo hemos hecho. De hecho, cuánta gente por buscar estas cosas se olvida de buscar a Dios, no tiene tiempo de buscar a Dios. Oye, vente a la comunidad y tal, padre, tengo tantas cosas que dar, pues sigue haciéndolas. Ay, padre, que tengo... Sigue. Ya sabéis, y vosotros también cuando invita a alguien os responden exactamente igual, ¿no? No, ya tengo eso, ya tengo lo otro. Bueno, ya. No vamos a pelear por eso, porque no nos toca a nosotros. Despreciasteis vuestra elección. Y despreciaron, y mirad esta lectura que ya hemos leído otras veces, pero aquí tiene una fuerza especial. Es cuando Pablo y Bernabé, a un cierto momento, como ven que los judíos dan vuelta a la predicación y ya a la mil preguntas, el que pregunta nunca se convierte, ¿lo sabéis? ¿No? Lo he dicho muchas veces. El que pregunta, ay padre, este tal, nunca se convierta, ¿no? Con eso no quiere decir que no preguntéis, pero me entendéis por dónde voy perfectamente, ¿no? Entonces, como esto no hacía más que rebatir, ya el Espíritu Santo entró en Pablo y le dijo: hasta aquí hemos llegado. Como no os consideráis dignos de la vida eterna, vamos a los gentiles. Es muy fuerte lo que el Espíritu Santo suscitó a Pablo y a Bernabé. El sábado siguiente se congregó, estamos hablando de Antioquía, ¿no? Parece que sí, Antioquía, sí. Se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Es muy bonito esto, para escuchar a Pablo y Bernabé, no, para escuchar la palabra de Dios. Esto es muy bonito, porque el predicador tiene que quedar al margen de todo esto. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. ¿Qué dirían del pobre Jesucristo, no? Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: acordaos que concretamente Pablo ha sido doctor de la ley, lleva la sangre de Israel en las venas, es un corazón profundamente israelita hasta lo más profundo de su ser, pero cuando Dios habla no se tiene que olvidar hasta de la propia sangre. Esto lo digo 2 veces, porque a veces la sangre nos puede apartar de Dios. Hay que olvidarse a veces hasta de la propia sangre, y Pablo lo hizo. Era necesario anunciaros a vosotros, en primer lugar, la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, esto es muy gordo, no os consideráis dignos de la vida eterna que ellos les están trayendo por medio de la predicación. Mirad que nos volvemos a los gentiles. Vamos hacia eso. Exactamente. Buscad a Dios con sencillez de corazón. Este es el clavo que estamos metiendo en esta catequesis. Es importantísimo, importantísimo. Un corazón soberbio nunca podrá entender a Dios. Un corazón sencillo cada vez pregunta menos, va directamente ya a la obediencia. Cada vez pregunta menos. Estos sencillos de corazón, lo dice la Virgen María en el Magnífica, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó, levantó a los humildes, a los pequeños, a los que dicen: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Un anahuín es aquel que dice: Señor, no entiendo, pero aquí estoy.
Y por eso en los Salmos aparece tantas veces, estos son tus fieles. O Dios en primera persona dice, estos son mis fieles. No habla de fieles en sentido, no, mis fieles, me pertenecen, son míos. Son mis pobres, mis afligidos, mis desvalidos. Estos son míos, porque se han puesto bajo mi tutela, se han puesto bajo mi protección, se han puesto bajo mis alas. Me pertenecen. Yo tengo, entendamos lo que voy a decir ahora, yo tengo, entre comillas, la obligación de cuidar de ellos, porque se han acogido a mí. Os decía ayer que solamente el 10% permanecieron fieles cuando se hizo esa propuesta en Babilonia. Siempre serán los discípulos del Señor una minoría en el mundo. Y Jesús dirá, no temáis pequeños rebaños. Dirá pequeños rebaños, será siempre así. Pero con un olor tan potente que nadie podrá pagar. Que nadie podrá pagar. Eso es lo importante, ¿no? Con sencillez de corazón levantó a los humildes. Jesucristo vino a recoger lo que estaba perdido, como sabéis, ¿no? Es el buen pastor que vino a recoger a la oveja perdida, pero también lo que estaba perdido, como dijo con Mateo, cuando le llamó, perdidos a los ojos de este mundo, de los sabios de este mundo. Estos son necios a los ojos de los sabios de este mundo. Son Anahuim a los ojos de su Padre. Jesús viene con su evangelio a buscar lo que estaba perdido. Perdidos a los ojos de los sabios de este mundo. Anahuim a los ojos de su Padre. Y leemos en este libro de la sabiduría algo sobre este punto. En cambio, este es el capítulo 3, en cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto, una vida, digamos, sin provecho de ningún tipo, una vida francamente echada por la borda. Se tuvo por quebranto su salida, y su partida de entre nosotros por completa destrucción. Pero ellos están en la paz. Pero ellos están en la paz. Están en la mano de Dios. Están en las manos de Dios. Si hay un milagro que impresiona en la Escritura y que nunca se terminará de hablar en la Escritura de este milagro, yo nunca me cansaré de hablar de él, porque siempre ofrece matices diferentes, es este milagro en que Dios puso todo al revés. ¿No me entendéis, no? No. Soy Anahuim. Si no me entendéis, porque yo soy Anahuim. Puso todo al revés, porque ¿cómo es posible que un hombre profundamente soberbio, pagado de sí mismo, violento, prevaricador, perdonadme la expresión, chulo, tremendamente chulo, despiadado, como el apóstol Pablo, llegar a ser el último de los apóstoles, el más Anahuim de los apóstoles? Eso es una impresión mía, ¿vale? Pero al menos como testimonio lo tenemos ahí. Llegar a ser el más Anahuim de los apóstoles. ¿Cómo es posible? Dios cogió el mundo y lo puso al revés. Dios cogió al pueblo de Israel lleno de soberbias y le dio la vuelta como un calcetín. Lo hizo con todos los apóstoles, por supuesto que sí. Y con todos los que a lo largo de la historia nos vamos intentando convertir. Pero es que lo de Pablo ya llama la atención, está fuera totalmente de toda lógica y de toda esta lógica. El Pablo, triunfador, violento, despiadado, déspota, es aquel que dice de sí mismo, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable,
Bueno, para que entendáis un poco la comparación, para que entendáis la comparación. Pablo Iglesias, una monjita de clausura a la de Pablo de Tarso. ¿Lo habéis entendido? Exactamente. Pues eso es. Es que para Dios no hay nada imposible. Dice, pero lo que era para mí mi ganancia, él había querido todo lo que en su mente tenía a los 12 años, o a los 15, o a los 18, lo había llevado a la perfección, había llegado a todo lo que él quería. Hasta que Dios le dijo que estaba muerto, cuando le hizo chupar el polvo de la tierra, se dio cuenta que estaba muerto. Y muchas conversiones nacen de ahí. ¿Por dónde voy con mi vida? Si no hay ninguna diferencia entre yo y el polvo de la tierra. Fue lo que experimentó Pablo. Y hasta odió ese pedestal que tanto le había podrido por dentro. Dice, lo que era para mí una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Yo esto nunca me cansaré de predicarlo, me lo habéis oído tantas veces, pero nunca en este contexto catequético, como os decía ayer, ¿os acordáis? Los prismas de la Escritura, del Anahuim. Lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, una estupidez. ¿Cómo he podido vivir así, tan ciego, tan imbécil? Y al pie del altar como el mejor de todos. ¿Pero cómo he podido vivir así? ¿Pero cómo es posible que el demonio me haya engañado tanto? ¿No? Y más aún, todo juzgo que es pérdida ante la sublimidad de haber conocido a Jesús. Impresionante. La sublimidad del conocimiento de Cristo. La sublimidad que tiene su alma siempre en crecimiento en este contacto continuo de espíritu a espíritu con Jesús. Es que eso es impagable. Es que si pudiera tasar todas las riquezas del mundo en este momento, esto no entra en absoluto en competitividad con lo que Pablo está experimentando, la sublimidad de tener este conocimiento de Jesús, con el cual yo puedo, digamos, como quien dice, estar vis a vis todo el día, por medio de su palabra. Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura. Hermanos, hay ciertos testimonios de conversión que yo los llevaría directamente al psiquiatra. O más que al psiquiatra, quizá, y no estoy exagerando, a un exorcismo. Y no estoy exagerando. Hay ciertos testimonios de conversión que se dan por ahí, que realmente habría que llevar a estas personas a exorcistas, porque están endemoniados. Porque después de decir que bebían, que fumaban, que tomaban porros, tomaban hierba, y mujeres por aquí, y burdeles por ahí, tal, me desprendí de todo eso. Esta la miércoles. Me desprendí de todo esto. Estabas muerto, hombre. Se pone como multihéroes. Parece, vamos, ahí. Vamos. Dioses humanos que con este esfuerzo enorme se desprendieron de eso y acogieron a Jesucristo y el Evangelio. Vete a la mierda. El resto lo decís vosotros, ¿vale? No, eso no es así. No es así. Pablo no habla así. Era basura, no era más que basura. Y Dios tuvo compasión de mí, como dirá en otra ocasión, yo el último de los apóstoles, pero Dios tuvo misericordia de mí. Eres tú el que ganas, tú no das nada a Dios, déjate ya de hacerte un pedestal, chorizo más que chorizo. Tú no das nada, simplemente has abierto los ojos de que estabas muerto, nada más. Y Dios tuvo misericordia de ti, que en ese pedestal lo único que había era un cadáver, lo único que había en ese pedestal era un sepulcro. Y por eso nunca podrás hablar así. Y si hablas así es porque no has entendido nada. Y en vez de servir a Dios, te estás sirviendo de Dios para que te aplaudan. En vez de servir a Dios, te estás sirviendo de Dios para que te aplaudan. Cuidado con esto, al exorcista, pero ya, al psiquiatra no, porque el psiquiatra no tiene por qué dar el dolor de cabeza, al exorcista, punto. Me he enfadado, sí, me he enfadado porque he oído demasiadas veces tonterías de estas. Y me da mucha pena. Lo que era para mí una ganancia, lo considero una pérdida al haber conocido a Jesús. El Pablo Anahuim, el soberbio, el indolente, el déspota, el despiadado, el que no le importaba meter a hombres en la cárcel
hombres que eran el sustento de la familia y que nadie iba a proteger a esa familia ya. Esto hacía Pablo en nombre de Dios. Pablo el Anahuí. Pablo es un hombre que enamora de verdad. ¿Os acordáis cuando vimos los ejercicios de San Pedro de Pedro? Qué ternura nos inspiró Pedro aquí en esta sala, fue hace 2 o 3 años. Pues Pablo es algo así también igual. Todos los convertidos dan esta ternura. Le ves cercanos a ti, con tus mismas luchas y con tus mismos deseos. Los ves así. Y terminarás diciendo lo que dijo San Ignacio de Loyola. ¿Sabéis lo que dijo San Ignacio de Loyola? En el principio de su conversión, cuando le hirieron en la pierna con una bala. Ahí estaba en casa de las primas suyas, ahí en Vizcaya. Y quería leer libros de caballería, que era lo único que le interesaba a él, porque era un chulo de 3 pares de narices. Quería ver las grandes gestas de los Amadís de Paula y todos aquellos, ¿no? De Gaula, como se llama. Pero esa buena mujer no tenía eso, solo tenía un libro de vida de santo. Y San Ignacio por poco se lo hace tragar, pero como se aburría empezó a leerlo. Y cuando leyó la vida de los santos, dijo, y si ellos pudieron, yo por qué no. Y empezó. Era el lenguaje de aquel tiempo, hoy diríamos otra cosa, pero para decir un poquito que Dios toca así, ¿no? Pues con Pablo igual. Si Dios dio la vuelta al mundo de Pablo de una forma tan sorprendente, tan milagrosa, porque solamente se puede hablar así, tan milagrosa, cuánto más lo podrá hacer con nosotros, que no hemos venido aquí a pasar vacaciones, hemos venido a encontrarnos con Dios. La palabra de Dios siempre está en vuelo, nadie la puede, digamos, domesticar. Es inmune al poder de Satanás. Y por eso pues podemos centrarnos en esta experiencia tan tierna como bellísima del apóstol Pablo. También, para variar, el apóstol Pablo. Cuando dice, está en la cárcel, mirad cómo Dios hace bien las cosas, mirad si Dios hace bien las cosas. Que si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no tendríamos estas maravillosas cartas, llamadas cartas de la cautividad, que han puesto de cara a Dios a millones de personas a lo largo de la historia. Fueron escritas en cautividad. Por ejemplo, también esta segunda carta a Timoteo. Dios hace bien todo, sí, escribe derecho con renglones torcidos, por supuesto que sí. Y le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. ¿Cómo se enamoró Pablo de Jesucristo? Es impresionante, impresionante. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Qué os parece? Vamos a hacer una reunión de una semana a ver cuál es la misión de Jesucristo en el mundo. Una semana entera. Ponientes en las gallinas, pero bueno, ponientes, discursos, lo último de esto, lo último del otro. Pero si con 3 líneas Pablo lo ha dicho todo, hombre, la palabra de Dios no está encadenada. ¿Para qué llamar a gurús? Gente que sabe mucho con 14 títulos detrás de la oreja. Que da igual a mí. Pero nunca superarán a Pablo. Me pase lo que me pase, la palabra de Dios no está encadenada. Y si un día yo tuviera un accidente y me quedase tetrapléjico y pudiese escribir con un dedito, diría lo mismo. La palabra de Dios no está encadenada. Yo sí, pero la palabra de Dios no. Y esto vale para nosotros, para todos nosotros, hasta el último suspiro de nuestra vida. Hasta que nos cierren los ojos en la cama, donde sea. La palabra de Dios nunca está encadenada para un discípulo. ¿Te lo estás creyendo, Elías? Adelante, pues. Sí, señor, sonríe. Porque es así. Pasando. Vas. La palabra de Dios
nunca está encadenada en un discípulo. Te pases o te pases. Te deje quien te deje. Te echen de donde te echen. La palabra de Dios nunca está encadenada en un discípulo. Seremos fecundos hasta que, como os he dicho antes, alguien nos cierre los ojos certificando que hemos muerto. Y Dios va a certificar que estamos más vivos que nunca. Esta es nuestra esperanza, nuestra bellísima esperanza. No. Somos inmunes al poder de Satanás, con esta palabra en el corazón. Sufriremos como todo el mundo, seremos tentados, seremos llevados muchas veces casi al borde de la desesperación, pero la palabra de Dios nos va a seguir sosteniendo, una y otra vez. Una y otra vez, Dios con su palabra nos irá iluminando, instruyendo, edificando, alimentando, y daremos muchísima más valor a la Eucaristía, porque la palabra es el sostén de todo esto. Es lo que hace iluminar la Eucaristía con un resplandor infinito, la palabra de Dios. Por ahí iremos, ¿no? Y esto es un privilegio de los Anahuim. De los Anahuim. Esto es un privilegio de los Anahuim. El Anahuim no pierde nada, lo gana todo. Lo gana todo igual que Pablo. Y dice este salmista que también anuncia, bueno, todos los salmos, toda la escritura anuncia más veladamente o menos el Anahuim que va a ser Jesucristo, que esto lo veremos con fuerza los 2 últimos días. Ahora estamos, como quien dice, rotulando el terreno para la explosión final de Jesucristo, el Anahuim de Dios, ¿no? Bueno, pues aquí leemos lo que dice aquí el salmista, que dice: Dios es fiel en todas sus palabras, en todas sus obras amoroso. Y Pablo encadenado lo dice: es fiel conmigo, ha sido fiel conmigo, es amoroso conmigo. Porque veo el poder que tiene la palabra en mí, y además que no está encadenada. Es que por ahí van las cosas. Dios sostiene a todos los que caen. Pues sí, el santo cae. Pues claro, caemos. Y a veces se nos va el genio, a veces se nos va la mirada, y a veces va a cosas mayores. Pero es tan fuerte el amor al discipulado que levantamos los brazos para que alguien nos levante. Y viene Jesucristo y vuelve a levantarte. Si tenemos la experiencia de esto, la tenemos, hombre, la tenemos. Tenemos, no. Yahvé sostiene a todos los que caen, a todos los encorvados endereza, encorvados por las cargas de la vida, va y nos pone derecho, porque la vida a veces ha sido dura y te ha encorvado totalmente, y de pronto va y te sostiene, Dios te sostiene, ¿no? Conforme vamos leyendo Salmos, vais entendiendo lo que decía ayer San Romualdo de Rávena: toda la espiritualidad de Jesucristo y de la Iglesia está ya escrita en los Salmos. Por eso el desmenuzar cada día esto es una fuente inagotable de espiritualidad, por lo tanto de fuerza, de fortaleza frente a toda tentación. Por supuesto que sí. Y luego vendrá aquí el salmista también, te dirá: Dios no dejará a su pueblo, no abandonará su heredad, sino que el juicio volverá a la justicia en pos de ella a todos los de recto de corazón. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, Señor, a quien instruyes por tu palabra, para darle descanso en los días de desgracia, mientras para el impío se cava la fosa. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, a quien Dios da la palabra que a veces te puede hasta escocer. Esta es la corrección de Dios, pero te la da justamente para tu curación. Maldito el hombre a quien Dios no corrige. Aquí ya la palabra no le dice nada. Entendemos, ¿no? Entendemos. El profeta Oseas nos dirá algo con respecto a esto. Nos lo dirá como experiencia del pueblo de Israel y para abrir los ojos a su generación y a las generaciones siguientes. Dice, punto, el culto pagano en el cual cayó Israel. ¿Y por qué Israel cayó en ese culto pagano? Dice: mi pueblo consulta a su madero. Una imagen hecha de madera. Los dioses Baales, os acordáis, ¿no? Los dioses de los Baales, los dioses de los pueblos vecinos, ¿no? Consulta a su madero.
Y su palo, este madero, le adoctrina. O sea, hasta se ríe de esta gente, ¿no? Un palo mudo de adoctrina. Adelante. Porque un espíritu de prostitución les extravía. Tremendo. Lo contrario de la fidelidad es la infidelidad. Y se llama prostitución. Y Oseas lo llama prostitución. Se prostituye, dice Dios, de este pueblo, que van al templo. No es que hayan dado las espaldas al templo, van al templo y siguen rezando. Se prostituyen sacudiéndose de su Dios. Ahí está lo terrible. Te quitas de encima la palabra. Se sacuden de Dios. Como Dios es espíritu y no te puede sacudir, sacude su enseñanza, su palabra. No hay otra idolatría mayor que esta. Aquí nos vienen después todas las desviaciones, ¿no? Todas las desviaciones de sectas y todo esto, todas han venido de ahí, absolutamente todas. La cuestión no es estar ahí, sino persistir. El problema no es caer ocasionalmente, sino persistir. Y lo dice Jesús en esta catequesis bellísima del ciego de nacimiento, ¿no? Esta catequesis del ciego de nacimiento, pues ya sabéis la historia, muy por encima. Este ciego de nacimiento, Jesús va a su encuentro y le unta los ojos con barro, coge un poco de polvo de la tierra, acordaos del polvo donde estuvo Pablo, coge ese polvo, la realidad donde has caído, a la altura del polvo, y le echa saliva y hace un poco de barro con la saliva. La saliva es imagen de la palabra. De hecho, tú quédate sin saliva y no puedes hablar. Si tú tienes una enfermedad en que no segrega saliva, no puedes hablar. Emites sonido, pero no hablas. Es la saliva la que nos permite articular fonéticamente las sílabas, ¿no? Entonces, se juntó tu realidad de polvo con la palabra de Dios y la puso en los ojos de este hombre. Vete a lavarte. El buen hombre se fue a lavar, ya sabéis la historia, cómo fue siendo rechazado. Primero por los fariseos, después hasta por sus propios padres. ¿Por qué? Porque los padres tenían miedo de que si decían que era Jesús el que le había curado, le iban a expulsar de la sinagoga. Se le expulsaba de la sinagoga, pues expulsarle de la vida social del pueblo de Israel. Entonces, aunque era su hijo, dijeron, no, preguntarle, ya tiene edad, bueno, sí, toda esta serie de cosas, ¿no? Y a él, por último, van al encuentro de él y él ya sabéis lo que responde, ¿no? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, está hablando de Jesús. Está la respuesta, estoy haciéndolo breve porque nos quedan 3 minutos. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y ellos le respondieron, la respuesta cuando no tienes razón, cuando te cogen en un renuncio, es la respuesta de la prepotencia. Has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron de la sinagoga. Se quedó sin sinagoga, sin vida social, sin padres que se desentendieron de él, sin amigos, se quedó totalmente solo. Ahora bien, ¿vale la pena? Vale la pena hacer una apuesta detrás de otra y de pronto te des cuenta que estás solo, que has apostado por una quimera, que has apostado por una leyenda llamada Jesús. ¿Vale la pena apostar todo por una leyenda llamada Jesús? Posiblemente este hombre pensó que había echado a perder su vida. Y después viene, Jesús se enteró, siempre se entera Jesús de lo que tú haces por él. Y le dijo, no soy una leyenda. Y fue a su encuentro. Es bellísimo esto. El Evangelio hay que leerlo así entre líneas. Y leerlo así entre líneas es obra del Espíritu Santo, no es obra del Padre Antonio Pavía. Y aquí estamos en estas catequesis, como en tantas otras, un poco intentando transmitir esta clave, como yo digo, por osmosis, os he dicho otras veces, para que entre líneas todos vayamos cada vez más interpretando la Escritura. Hacemos la experiencia de los laudes justamente para eso, para ver que Dios no nos falla. Jesús se enteró, es precioso.
Esto va, respuesta de tantos salmistas. Dios no se entera de lo que me pasa. Tantos salmistas que habéis leído, ¿no? Dios no se entera de lo que me está pasando, no ve, está ciego, está sordo. Jeremías ya hasta se pasa. ¿Por qué vas a estar como un pasmado? Jeremías se pasa. Dios deja hablar de sus amigos. Solo sus amigos. Pero bueno, no imitéis a Jeremías, ¿eh? No os paséis. Jeremías había robado el corazón de Dios con todo lo que sufrió por su misión. Él podía hacerlo. Yo no me considero capaz, creo que vosotros no hagáis nada de eso. Pero sí Jesús se enteró de lo que le habían echado de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Lo había perdido todo por Cristo, igual que San Pablo. Todo. Y le habían echado fuera. Y encontrándose con él le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? El que te está hablando contigo. Esto es precioso. Cuando Dios te parte una palabra, el que está hablando contigo. Cuando Dios nos ha partido en los labios, el que está hablando contigo. Si el Evangelio está escrito para que se cumpla en ti, a ver si nos enteramos de una vez. Si la palabra de Dios está escrita para que se cumpla en ti, no vayáis por los alrededores, ir directo a donde Dios te habla, directo a donde Dios te habla. Que un día tú puedas decir: sí, Señor, tú eres el que estás hablando conmigo. ¿Y qué hizo este hombre? Le adoró, se postró ante él. Cumpliéndose así, ¿qué? ¿Alguien lo sabe? Os doy una pista. Jesús con la samaritana. ¿Se cumplió? En adorar en espíritu y verdad. Cuando le preguntó a la samaritana, queriendo salir por la tangente, como buena mujer, perdón. ¿Y a dónde hay que adorar a Dios? ¿En Samaria o aquí? Le había visto todo el pringao que tenía. Ya sé que los 5 maridos samaritanos eran los 5 ídolos de Samaria, ya lo sabéis. No lo podía contar, no lo creáis. Y eso viene a la Biblia de Jerusalén, no es invención mía, ya os lo leí una vez, ¿no? En la nota explicativa. Y entonces dijo: mira, basta, ha llegado el momento en que ni en Jerusalén, templo santo de Dios, ni en Samaria, los que adoran a Dios adorarán en espíritu y verdad, como este hombre. Lo perdió todo por Jesucristo, ya estuvo capacitado para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Perdonadme, pero tengo que terminar así. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, muera ahora y siempre.